La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. A la hermosa Iglesia de Dios, una vez más le saluda con mucho gusto su hermano en Cristo, Diácono Cruz Vera Corona, en esta ocasión para compartir con ustedes un artículo que fue publicado en la revista Heraldo de la Biblia en el trimestre mayo-junio del año de 1995. El artículo lleva por título ¿Debe asistirse obligatoriamente a la iglesia? De acuerdo con la palabra de Dios, la respuesta a esta pregunta debe ser sí. Desde que uno acepta a Jesús como su Salvador personal, toma la resolución en su vida de asistir a la iglesia, principalmente el día que Dios consagró desde el principio como el día de adoración. Más aún cuando el apóstol Pablo dijo, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Sin embargo, y a pesar de todo, existen aquellos que sienten que asistir a la iglesia no es del todo necesaria. Nada podría ser más que una contradicción a la palabra de Dios. Es verdad que la palabra iglesia puede significar el cuerpo de Cristo. Todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, así leemos en Colosenses capítulo 1 versículo 18, en donde dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero en muchos casos probables, iglesia significa también el local de reunión de todos los miembros del cuerpo de Cristo para la adoración y para escuchar la palabra de Dios. Decir que asistir a la iglesia no es de suma importancia es contradecir la mayor parte del Nuevo Testamento. El libro de los Hebreos nos muestra cómo el Evangelio fue predicado por diferentes partes y cómo se formaron las congregaciones locales. Todas las epístolas de Pablo fueron dirigidas a las congregaciones locales o a aquellos que representaban las iglesias locales, por ejemplo, Timoteo y Tito. El apóstol miraba el establecimiento de las iglesias locales como algo útil para el crecimiento de los nuevos convertidos. Jesús puso oficiales en las iglesias con el fin de que los creyentes crecieran hasta llegar a su madurez. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Jesús no puso estos oficiales para una iglesia o congregación no existente, porque estos oficiales fueron puestos para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, según Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. No ha habido ningún creyente procedente de una iglesia local que haya dicho jamás que asistir a la iglesia es por demás. Eso solo se oye de los apóstatas, de los creyentes mundanalizados. La asistencia a la iglesia es esencial para nuestro desarrollo en la vida cristiana, pues para esto Dios santificó o separó un día de la semana para nuestro refrigerio espiritual. Nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, vio también esta necesidad poniendo ancianos y predicadores locales para atender las necesidades espirituales en cada iglesia, y dijo,
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo que falta y pusieses ancianos por las iglesias, así como yo te mandé. Tito capítulo 1, versículo 5. Los miembros de una congregación necesitan reunirse juntos para escuchar la palabra de Dios, para fortalecer su fe, para recibir la instrucción doctrinal para padres e hijos. Esto es una defensa poderosa contra las acechanzas del diablo. Sin esta fortaleza espiritual, seríamos más vulnerables a los ataques satánicos. El único día que está establecido en la Biblia como el día santificado para el descanso del trabajo secular y para la adoración es el sábado, séptimo día de la semana. Desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, este es el único día oficial de reposo. La asistencia a la iglesia es importante y necesaria, pero debe asistirse en el día que Dios ordenó. Jesús, como era su costumbre, adoraba en el día del sábado. El apóstol Pablo también, mucho tiempo después que Jesús ascendiera a la diestra de Dios, adoraba a Dios en el día sábado. Jamás enseñó que cualquier día fuera apropiado para asistir a la iglesia obligatoriamente. Podemos también reunirnos y adorar a Dios en algún otro día de la semana, pero el único día que está considerado como santo es el séptimo día de la semana, sábado. Necesitamos reconocer el día que Dios ha establecido como el día de la alabanza para mantener nuestra fe, para llevar nuestros frutos de alabanza. Este es el propósito de la iglesia y es además la seguridad de que estamos en armonía con la voluntad de Dios y su palabra al guardar el sábado como día santo. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 10, Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo número 122, versículo número 1. Amén. Dios bendiga su palabra y a todos los que la escuchan, paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo, para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.